Francisco Jorge Stanley fue un cómico, actor y conductor mexicano que brilló por su siempre buen sentido del humor que presentaba en sus programas. Era muy querido por todo el público, que nunca se perdía ninguna de las emisiones de sus tantos shows, en especial el último, que se llamaba Una tras otra, en donde, junto con Mario Besares, compañero de trabajo, y Patiño, que lo seguía ya de muchos años, hacían una dupla magnífica que le agradaba mucho a las personas, y fue en una emisión de un programa que tenían que se llamaba Pácatelas, donde hacían un baile muy divertido, coreografía llamada El Gallinazo, que era una rutina de baile en donde los dos conductores danzaban, se tiraban al piso y emulaban ser una gallina. Algo muy random, pero divertido para la época. Cierto día todo iba normal, hasta que en cierto movimiento difícil, Mario Besares tiró de su traje lo que parecía ser un bulto blanco. Él, con evidente pena y preocupación, guarda el contenido rápidamente. Lo extraño fue ver la cara de Paco Stanley cuando nota que eso se le cayó a Mario. Paco incluso trata de patear la bolsita blanca para que salga de la toma, pero Mario la recoge y la esconde de inmediato. Mario sigue bailando mientras Stanley grita «¡Gallinazo!» y Mario continúa con su rutina. Acabando de bailar, le da esa extraña bolsa blanca a Paco. Vale decir que la calidad de imagen de dicha grabación es de 1999, por lo que la calidad no es la mejor, y por eso mismo no se alcanza a ver con detalle qué era exactamente eso que se le cayó a Mario. Y a su vez no se alcanza a ver exactamente lo que le dio tanta vergüenza que se viera al aire a Stanley. Mario Besares diría en la misma transmisión que se trataba de un número de teléfono escrito en una caja de cerillos que pertenecía supuestamente a una chica que Paco había besado en un show en vivo. Una chica que resultó ser trans y que Paco, al enterarse de esto, le daba mucha vergüenza. Entonces, esto podría explicarnos realmente por qué a Stanley le causó tanta pena ver eso que se le cayó a Besares. Pero muchos, incluso en ese tiempo, decían que lo que se le cayó a Besares era una bolsa de coca. Esto fue algo curioso que causó cierta gracia a los televidentes y fans del programa en aquella época. Pero todo cambiaría más tarde. Esto que has escuchado referente a una bolsita con cosas prohibidas que se le cae a Besares es lo más cercano a una posible verdad que se halla en torno a este caso tan escandaloso de la televisión mexicana. Se habla que esto fue un antes y un después, no solo en el mundo de la farándula, sino en la sociedad mexicana. Se habla que en ese momento se corrompió esa imagen que se tenía de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, una imagen que decía que eventos como este estaban lejos de pasar, pero pasaban, y pasaban con famosos. Y es que si eso le pasaba a una celebridad, a una persona de a pie, cualquier cosa podría sucederle. Esta mancha en la historia incluso se habla que hizo que Cuauhtémoc Cárdenas perdiera la presidencia en el año 2000. Paco Stanley había tenido una prolífera carrera en el medio artístico. Mario Besares había empezado actuando muy joven en algunas obras de teatro, y en el temblor de 1985, Mario buscó suerte en la televisión, ya que muchos teatros se cayeron en ese año, y poco a poco fue escalando. Por azares del destino, Mario y Paco se conocieron y comenzaron con su programa Pácatelas en la televisora de San Ángel, y posteriormente por problemas que el mismo Stanley explicó, y que por palabras de él fue porque ya no le daban importancia y no lo procuraban, aunque puede que algo oscuro se haya detrás de la expulsión de Paco Stanley, aunque también se cuenta que la televisora ya iba a desecharlo y él, antes de cualquier problema, prefirió renunciar y pasarse a la entonces nueva televisora, TV Azteca, aunque también se dice que el entonces presidente de Televisa, el Tigre Azcárraga, había sufrido una broma por parte de Paco Stanley, cuando supuestamente este último le presentó a una desconocida como su esposa, y después le mencionó al Tigre Azcárraga que realmente no era su mujer. Algo francamente sin sentido. Según Jorge Gil, colaborador y amigo de Paco Stanley, quien estaba presente,
El tigre se fue molesto y esto fue lo que dio inicio, aunado con otras cosas, para que tiempo después despidieran a Stan Lee. Lo real es que antes y después de llegar a TV Azteca, Paco había cambiado. Su círculo cercano había dicho que Stan Lee era simplemente otra persona. Cambió su forma de ser, así como su humor. Varios hablan que se había amargado. Inclusive, creo que eso se podía notar hasta en su aspecto físico, dejándose una imponente barba de candado, dejando atrás esa amigable mirada y bonachona sonrisa. Se habla entre un círculo muy cerrado de Stan Lee, que estaban malos pasos, y amigos suyos más en específico, Benito Castro, cuenta que muy seguramente sí recibió dinero por parte de gente mala, más exactamente del Señor de los Cielos. Esto para financiar una casa productora que se llamaba ST Producciones. Aparte del mito, que nunca se ha confirmado, de que Stan Lee vendía sustancias en la televisora de San Ángel. Pero todo lo que ya hablamos antes se resume el día 7 de junio de 1999. Todo comenzó muy temprano. A las 8:30 Paco Stanley llegó a los estudios de TV Azteca. Este se vio sorprendido cuando Mayito, es decir Mario Besares, llegó con una férula en su pie izquierdo, y así como lo hacía siempre, Stanley se burló de este reiteradas veces. En este, que sería su último show, el conductor lucía alterado y nervioso. Ese día en específico fue más agresivo con Besares, diciendo ataques personales, como que le pagara a su hermano el dinero que le había prestado. Más allá de burlarse como siempre lo hacía, parecía que esta vez lo hacía con saña y de manera personal en contra de Mario. En aquellos años en la televisión, la gente podía mandar mensajes o llamadas con saludos para cierta persona, y estas eran escritas en papel para que el conductor las leyera al aire, y mientras Paco hacía esto, en cierto mensaje, él solo lo leyó y se quedó pensativo y no dijo nada al aire. Algo decía esa nota y simplemente la pasó hasta el último de las tantas que tenía en la mano. A la mitad del programa, el conductor le llama a un tal Pedrosa para que vayan a cabina. Ellos rápidamente se dirigen a esta, dejando a Mayito junto con su otro colega, Jorge Gil. Paco regresa a los pocos minutos, evidentemente nervioso y extraño. Al mismo tiempo, algo pasa con Besares, y es que se nota a lo largo del fragmento del último show que Besares logra recargarse en su pie lastimado, incluso baila. Ya al final del programa, Paco se despide del público con la siguiente frase: "Les tengo una mala noticia, ya nos vamos". Estas fueron de las últimas palabras de Paco en televisión. A mediodía, después de grabar el programa, una tras otra, se dirigieron al restaurante El Charco de las Ranas, que se encuentra a unos 3 kilómetros de la televisora de la Jusco, y que está ubicado igualmente en Avenida Periférico. Y era al parecer un lugar recurrente por Paco y sus compañeros, ya que se dice que cuando ellos querían ir a ese restaurante, decían simplemente: "Vamos a echarnos un charcazo". Llegaron al restaurante y todo parecía normal, solo que Mayito parecía tener algo. Al final de la comida comentó que tenía un malestar estomacal. Al parecer, la comida le había caído mal, y con este aviso le dijo a los demás que se adelantaran y que iría al baño. Otras versiones dicen que Mayito recibió una llamada y después se fue al baño. El problema es que tardó y Paco fue a ver qué sucedía. Se habla que Paco y Mario discutieron de algo que solo Mayito sabe. Mario se quedó un rato más en el baño y Stanley salió del restaurante junto con Jorge Gil y sus guaruras. Se subieron a su camioneta, una Lincoln Navigator del 97, y casi al instante, 5 sujetos cruzaron un puente peatonal del otro lado del periférico y se acercaron del lado derecho del auto y con ráfagas descargaron el cartucho. La escena, creo que puedes imaginártela, fue muy visceral. Y en este percance pasó mejor vida el escolta y chofer de Paco, así como Stanley, y Jorge Gil resultó lesionado. Rápidamente los noticieros tenían una nota de último momento. No sabían exactamente qué había pasado, pero se hablaba de un intento de rapto afuera del Charco de las Ranas de Periférico.
pero al poco tiempo se informó que se trataba de Paco Stanley. El mundo del espectáculo entonces se pondría de cabeza ante un hecho insólito con una de sus más grandes personalidades de esa época. Rápidamente la movilización en Periférico Sur se hizo presente. Lo extraño es que no llegó ninguna ambulancia y las autoridades se llevaron a Paco Stanley en su propia camioneta. Es decir, no esperaron que llegara ninguna ambulancia. Al parecer no querían moverlo para no ensuciar la escena del crimen, pero Paco tal cual se logra ver en varios videos cómo va simplemente tapado y alguien va manejando su Navigator. Esta escena, como puedes imaginarte, es realmente escandalosa. Y es aquí donde comenzarían las líneas de investigación del crimen. Muchos, así como lo dije antes, creían que se trataba de un intento de privación, pero por toda la forma del actuar de los perpetradores se notaba que era un ataque directo. Aquí se abrieron varias líneas de investigación en donde se buscaba a un hombre que fue identificado como alguien con traje, calvo y con bigote, así como delgado, y solo se tenía identificado a uno, y a los demás simplemente decían que venían con traje. Aquí es cuando la ley mexicana del Distrito Federal tenía a la cabeza a Samuel del Villar. Este personaje es interesante, y es que antes de avanzar con el video, debemos poner sí o sí el contexto en el que el Distrito Federal se encontraba. El PRI había sido desplazado por la misma población, y el PRD, comandado por Cuauhtémoc Cárdenas, llegaba con esperanza de cambio. Aquí creo que diré lo obvio. Las televisoras estaban en completo favoritismo del entonces partido más poderoso, es decir, el PRI, y constantemente se reprochaba al gobierno sobre la ola del crimen que se estaba viviendo en la capital mexicana. Pero algo era claro, el crimen estaba viéndose a la alza, como nunca antes se había visto en la ciudad. Es así que en un momento cuando el entonces jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas decía que las estadísticas mostraban que el nivel de criminalidad había bajado, justo en esos días acabaron con Paco. Es así que el tema se politizó, y es aquí donde todo se pone más tenso, ya que el gobierno buscaría entonces, sí o sí, un culpable, incluso si no se supiera de quién exactamente fue el perpetrador del crimen. El gobierno del DF se sentía presionado tanto por la televisora de San Ángel, que constantemente lo criticaba, así como la televisora de la Jusco, la cual ahora había declarado que estaban cansados del crimen que se vivía en la capital. Esto después del crimen de Stanley, y tanto por voz de uno de sus presentadores más populares de la época, llamado Jorge Garralda, así como por el mismo presidente de la televisora, Ricardo Salinas Pliego, así como otros programas y secciones de esta compañía que criticaban mucho a la Procuraduría y también al gobierno del Distrito Federal. Sobre todo Lili Telles estuvo muy presente en el caso, la cual, también debo decirlo, fue atacada por unas personas, pero afortunadamente ningún tiro le dio. Pero se habla que esto mismo fue provocado porque estuvo criticando mucho al gobierno. La Procuraduría avanzó en el tema y empezó a sacar la teoría de que Paco estaba metido en asuntos de sustancias. Tú sabes. Y es que según lo encontrado en la camioneta de este personaje, se halló un molino en el que regularmente es usado para moler el polvo blanquecino. Y esto podría indicar entonces que Paco tal vez no solo consumía, sino que quizá hacía algo más con ella. A su vez, cuando citan a Mario Besares a atestiguar, le hicieron una prueba de antidoping y dio positivo al consumo de este polvo. Esa fue una línea de investigación que ya se estaba hablando desde entonces, que Paco Stanley distribuía en la televisión cosas prohibidas. Amigos de Francisco Stanley decían que sí consumía eso que se había encontrado en su camioneta y en su saco, pero de eso vender es otra cosa. Pero es en este punto en donde podemos hablar de eventos más que turbios que podrían indicarnos que la versión que dieron las autoridades tenía peso y sentido. Tiempo antes del final de Stanley, él también había pasado por algo similar. Se habla que un domingo, mientras se encontraba en un restaurante con su familia, hombres entraron e hicieron un asalto masivo en el lugar. Y se dirigieron directamente con Paco y le dijeron: nos mandaron a matarte. Asaltaron al presentador quitándole su reloj y se retiraron del lugar. Esto, más que ser un asalto en sí, parecía una advertencia. Esto se sabe gracias al productor y amigo personal de Stanley, el señor Pepe Cabello. Aquí otro punto, el cual se me hace personalmente muy escabroso,
Y es que, en pleno foro de televisión, Francisco se encontraba leyendo los mensajes y saludos que los televidentes mandaban a la producción de Pácatelas para que el conductor los leyera en vivo. En uno de estos saludos, podemos escuchar uno que dice: recibe un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán. Aquí estamos presentes, su familia e hijos. Por favor, no leer en público. Paco incluso pregunta al público que quién es esta persona, este tal Mayo, y que si se encuentra en el público. En este punto no sé si decirte si la gente del público podía escribir sus saludos, o así como te decía al principio, era gente que llamaba desde sus casas. El punto es que en internet se ha cuestionado si es que este personaje, el Mayo, estaba en el foro ese día, ya que hay un señor que se encuentra hasta arriba del público, y el cual, según dicen, se parece a este personaje en aquel tiempo. No sé si esto pueda ser real, que una persona tan poderosa pudiera estar como si nada ese día en el foro, pero da escalofríos el solo hecho de pensar que así lo era. Y es que si Paco, así como dicen, tenía nexos con el Señor de los Cielos, el cual pertenecía a otro grupo diferente al del Mayo, hace que nos preguntemos si es que esa nota, en donde le decían tal cual que estaban al tanto de lo que estaba haciendo, quizá era una advertencia o un aviso. Y es que después de leer la nota, Stanley no parece asustado, por lo que tal vez no sabía de quién era ese mensaje. Está de más decir que este hombre es la cabeza del grupo de Sinaloa, y en ese tiempo ya era alguien muy poderoso. Y el tercer punto de creer que Stanley estaba en algo turbio es lo que ya abordamos antes, la famosa bolsa blanca en el gallinazo. A su vez, se ha dicho que Stanley creó una casa productora que estaba financiada mayormente por el Señor de los Cielos, e incluso un amigo de Francisco llegó a decir que conoció a aquel personaje famoso de los bajos mundos en la misma casa productora cuando fue de visita, cosa que podría confirmar que Stanley se estaba inmiscuido en algo muy turbio. Estos puntos nos hacen creer en esa línea de investigación que Paco sí estaba involucrado en algo muy denso. Es entonces que con esta versión las autoridades implicaban también a Mario Besares, diciendo que él, al salir positivo en el antidoping, era una prueba indiscutible de que también estaba metido en asuntos turbios igual que Stanley. Ni cortos ni perezosos, las autoridades de la ciudad arrestaron a Mario Besares por su posible implicación en el deceso de Paco. Eran las pruebas de antidoping, así como presuntas contradicciones de lo declarado por Besares, que alarmaron a las autoridades. También decían que era mucha coincidencia que él se sintiera mal y fuera al baño justamente cuando se dio todo el percance. También se habló que Besares recibió una llamada antes de llegar al charco de las ranas y también durante la comida en dicho restaurante. Muchos han argumentado, y eso solo son rumores, vale decirlo, que Mayito sabía y supuestamente dio instrucciones de que Paco ya estaba saliendo del charco. Obviamente esto simplemente se supone, y es que todo fue muy perfecto para Mario. Aunque personalmente creo que fue una coincidencia, pero en este tipo de cuestiones, ¿realmente puede haber coincidencias? Un supuesto testimonio de un mesero de las ranas dijo haber visto en el baño a Mario Besares con una conducta muy nerviosa o desesperada. No sé si esto se debía a su malestar de estómago o a otra cosa. A su vez también hay otro testimonio de otro mesero que supuestamente escuchó a Mario Besares gritar desde el baño: ¡No! ¡No! Justo cuando se escuchó el estruendo de los perpetradores, como si él supiera lo que estaba pasando. Estos son comentarios al aire soltados por varias personas involucradas, directa o indirectamente. O al menos así lo es con el último testimonio, ya que el primero, sobre que estaba nervioso, lo reafirma en una entrevista un mesero del charco. A su vez se capturó a la decán que salía en el programa de Paco Stanley, Paola Durante, que supuestamente tenía algo que ver con el crimen, y a un sujeto al cual llamaban el Cholo, Erasmo Pérez Garnica, que supuestamente era el perpetrador principal del crimen. Aquí la ley arrestó a este sujeto, el Cholo, por tener el mismo parecido físico que los retratos hablados de uno de los que acabaron con Stanley. ¿Pero por qué ellos? Aquí llega un personaje que parecía más que ser un móvil revelador, parecía una excusa sin sentido por parte de la Procuraduría, un preso de nombre El Flama, que supuestamente tenía nexos con unos criminales que hacían metas, los hermanos Amezcua.
Según este preso, escuchó como un par de personas notificaban a los hermanos Amezcua sobre que todo estaba preparado para llevar a cabo el crimen contra Paco Stanley, y estas personas supuestamente eran el Cholo y Paola. Ahí es cuando este personaje escuchó que hablaban con una tal güera. La procuraduría llevó las fotografías de las edecanes del programa a este preso, y Paola Durante, al ser la única güera en las edecanes, fue señalada por el Flama, aparte de que supuestamente había escuchado una plática entre los Amezcua y Paola, donde ella con Besares tenían que poner a Paco Stanley. Esto, vale decirlo, fue sumamente conveniente para la ley, tanto para tener unos culpables rápido y una resolución entre comillas concisa para resolver el crimen. Aquí debo señalar nuevamente que el gobierno tenía la opinión pública encima y estaban presionados para mejorar su imagen y sobre todo resolver el crimen. Por otro lado, se señaló al Cholo porque este visitaba el reclusorio Oriente, donde estaba un amigo suyo, y un interno aquí era justamente el Flama, el preso, que había señalado a Paola y al Cholo. Es así que la procuraduría le preguntó si conoció a alguien con las características del retrato hablado del perpetrador del crimen, y el único que conocía con esos rasgos era justamente el Cholo, que iba a ver a un amigo al reclusorio. Es así que se arrestó a estos 3 presuntos responsables solamente por el testimonio de un tipo que no tenía nada que ver con el caso. Esto parecía fraguado por el poder. Hubo muchas irregularidades en el proceso de Mayito, el Cholo y Paola Durante. Primeramente Mario y Paola estuvieron en un hotel en Arraigo y después los trasladaron a un reclusorio. La autoridad reforzaba su teoría de que Mario había sido el culpable de todo, argumentando que Besares quizá lo había hecho por todas las burlas por las que él pasaba constantemente en cada show por parte de Paco. Y es que Mario era humillado, sobajado, menospreciado y ridiculizado de maneras muy fuertes por parte del otro conductor. Y si bien su dupla iba de esto, y es lo que causó mucha sensación en el público, vaya que dejaba a algunos pensando si es que Besares no le guardaba un rencor hacia su amigo. Aparte, también comentaban que un hijo de Besares, Alan Besares, se parecía mucho a Stanley, ya que era rubio y de ojos verdes. Pero si vemos a día de hoy a Alan, podemos darnos cuenta que es idéntico a Besares, cosa que hoy por hoy podemos descartar del todo. Las defensas de los implicados estaban haciendo una muy buena labor por sus clientes. Paola, que supuestamente asistía al reclusorio a visitar y ver a los Amezcua, no tenía registros de ingresos al penal, jamás había entrado a uno, y el Cholo tampoco tenía ningún registro para visitar a Amezcua. Unos vecinos de Paola, supuestamente, y a su vez testigos protegidos de la procuraduría, argumentaban que habían visto a uno de los Amezcua haber dejado a Paola en su casa mientras descendía de una camioneta lujosa. Esos vecinos, comenta Durante, que nunca los había visto en su vida. Esos testigos, al parecer, eran personas contratadas por la ley para inculpar a esta mujer. Es cuando se destaparon estas irregularidades que pasó algo extraordinario. El Flama habló ante los medios diciendo que él fue amenazado para que dijera que Paola y el Cholo eran culpables, así como Besares, y que culpaba al procurador de cualquier cosa que le pasara a su familia. Y es que según el Flama había sido utilizado por el gobierno para inculpar a estos personajes y así supuestamente le reducirían la condena y lo apoyarían económicamente, cosa que no fue, y por eso supuestamente abrió la boca. Pero aún así los implicados estuvieron en la cárcel durante más tiempo, ya que estas declaraciones no afectaban del todo al debido proceso. Es así que poco a poco fueron avanzando los meses y se habla que fue el cambio de gobierno el que hizo que estas personas salieran. Andrés Manuel López Obrador había quedado como jefe de gobierno en el año 2000 y quería mantener al procurador del Villar, pero este último no quiso, ya que estaba muy manchada su imagen. Y fue cuando llegó otro procurador, Bernardo Batis. Cuando llegó este hombre, las cosas cambiaron. Habían pasado 19 meses, 1 año y 7 meses desde el arresto de Besares, el Cholo y Durante, así como los choferes de Mayito y Paco Stanley. El 25 de enero del 2001, finalmente, se dio el veredicto final, dejando a todos absueltos de culpa, a excepción de Mario, en donde quedó en libertad
por duda razonable, y la duda en ese momento da el beneficio al acusado. Todo parecía resuelto, pero ¿quién había terminado con Stanley? Ya lo vimos anteriormente. Paco tenía relación con Amado, pero este pasó a mejor vida en el 97, 2 años antes que él. Pero no se sabe si Paco todavía tenía nexos con las personas que quedaron en lugar de Amado. Es aquí donde pasa algo interesante y revelador. En 2009, un tal Luis Alberto alias El Bolas confesó haber terminado con el conductor el 7 de junio del 99 en el charco de las Ranas de Periférico, así como con otros cómplices, incluido tal vez un primo del Bolas. Es curioso saber que las fotografías que hay del Bolas coinciden incluso 10 años después del crimen con el retrato hablado que dieron los testigos de la escena del crimen. Según las teorías, Paco sí hacía negocios sucios y era supuestamente un estorbo para los famosos hermanos Arellano, los cuales controlaban la plaza de la Ciudad de México, por lo que eliminarlo era algo necesario para seguir imperando en la capital. Es así que se ordenó la eliminación del conductor. A su vez, en diferentes diarios se llegó a leer que un informante escuchó entre risas decir al Bolas, así como a sus cómplices, que lo ocurrido en el charco de las Ranas ni siquiera se lo esperaba el conductor, cosa que nos hace ruido, sabiendo que en las grabaciones de su último show, a Paco se le veía más que nervioso. Esta es una hipótesis, pero la forma en cómo terminaron con Paco sin duda fue de venganza, fue algo incluso con un tanto de saña. Tal vez esta última hipótesis tenga un poco de sentido, pero puede haber más detrás de esto, y eso puede que nunca lo sabremos. También se comentó que Paco se metió con la mujer de alguien poderoso o que debía dinero, aunque me voy más por la línea en que quisieron borrarlo por sus nexos que tenía con gente poderosa. En cuanto a Besares, me atrevería a decir que no tiene nada que ver con el final de su amigo, ya que esas personas tienen la forma y facilidad para llevar a cabo cualquier plan sin tener que meter a alguien que les facilite las cosas, tal como dicen que Besares puso a Stanley. Sea de la forma que sea, hay cosas que jamás se van a aclarar respecto a este caso y que solo algunos implicados saben a la perfección, o quizá solamente Stanley sabía qué pasaba realmente y solo él y nada más que él conoce la verdad absoluta. He aquí uno de los casos más polémicos, a la vez de turbios, no solo de la televisión mexicana, sino del mundo criminal de la República. He aquí el famoso caso Stanley. Me gustaría que en este punto del video me dijeras qué es lo que crees acerca de este caso. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu veredicto acerca de lo pasado con Paco Stanley? Deja tu comentario en la parte de abajo, argumentando tu teoría. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.